Moi. Carlos, vas a hacer entonces Oui. línea negra. Y Sari, ¿quién es? Nadie. Yo puedo ser. Ok, bien. Entonces vamos a iniciar. ¿A quién le había dicho la primera línea negra? Creo que Carlos, no me equivoco. No, Carlos. Carlos y Ricardo, entonces línea azul. ¿Va así? Sí. Moi aussi. ¿No va a leer la grisecita? Ah, ok. Sari voit son professeur d'art, Oscar, sortir de sa salle de classe. Vous pouvez me prendre une photo, s'il vous plaît, Pourquoi? pour les réseaux sociaux. Je suis en retard pour une réunion avec les autres professeurs. S'il vous plaît. Très bien. Merci. Voilà mon portable. OK. Stop. Avec ça les sacs? Je ne sais pas. Oui, oui, avec les sacs. Génial. Stop. À côté de la porte. De la porte. Devant la porte. À côté. C'est mieux. Sorry. Oui, oui. Prenez la photo. Oscar, prends une photo. Merci, mais non. C'est une photo de vous. Et vous, une photo de moi. Oh non. Il est publié? Oups. Oh, regarde. Et 50. 50 personnes aiment votre photo. Aime votre photo. Aime votre photo. Oui, merci. Ça va? Bien. Dos más. Moi, José Luis. José Moi, Indira. Luis. Indira. Ok, José Luis, entonces inicias con línea negra. Indira, línea azul. ¿Va así? Vous pouvez me prendre une photo, s'il vous plaît, Pourquoi? pour les réseaux sociaux. Je suis en retard pour une réunion avec les autres professeurs. S'il vous plaît. Très bien. Merci. Voilà mon portable. OK. Stop. Avec les sacs? Je ne sais pas. Oui, oui, avec les sacs. Génial. Stop. Devant ou à côté de la porte? Devant la porte. À côté, c'est mieux. Sari. Oui, oui. Prenez la photo. Merci. Mais non, c'est une photo de vous. Je veux une photo de moi. Oh non, elle est publiée. Oups. Oh, regardez 50 personnes aiment votre photo. 50 personnes aiment votre photo. Aiment votre photo. Ok. Bien, bien. Solo atención. Voilà mon portable. Non, voilà mon portable devant ou à côté de la porte. ¿Ça va? Ça va? Ok. Bien. ¿Hay alguna pregunta respecto al léxico que encontramos aquí?
Côté es como a un costado, a Al un lado. lado. Ah, ok. ¿No? ¿Todo bien? Todo bien. Ok. Ahora, ¿a quién le gusta el chisme? Todos. A A todos. todos. A todos. Bueno, les voy a enseñar a chismear en francés el día de hoy. ¿No? Estamos hablando de le discours en direct. Esta parte, esta explicación que vamos a ver el día de hoy, no tiene que ver justamente en las situaciones en las que reportamos lo que escuchamos de otra persona, ¿no? Tal cual como vemos en la imagen, por ejemplo. O para decir, no, no sé, mira, la María dijo que hoy no sé qué, o eso, por ejemplo. Ese tipo de estructuras, ¿no? Dijo que tal persona dijo que tal cosa, ¿no? Esto se utiliza en francés, se forma con las estructuras que tienen que ver con le discours indirect o discurso indirecto. Vamos a ver bien para qué lo utilizamos de por sí, además de para los chismes, ¿no? Le discours indirect o présent permite reproducir en tercera persona las palabras de otra. Para ello, el hablante indica a través de ciertas expresiones que a continuación va a expresar lo que ha dicho otra persona, ¿no? Se utiliza sí o sí una estructura tal cual utilizamos en español, ¿no? Para decir lo que dijo tal persona, nosotros decimos, ¿no? Unas estructuras fijas que son, ¿no? El profe dijo que, ¿no? Tenemos dijo que, el profe anunció que, ¿no? Y demás, ¿no? Tenemos muchas estructuras que utilizamos en nuestro querido idioma. Lo mismo va a suceder en francés. Entonces vamos a ir viendo esto, cómo funciona, ¿no? Qué estructuras vamos a tener en cuenta. Vamos a ir viendo un segundo, que ya se me trabó. Ahora, entonces, estas son algunas expresiones recurrentes en francés que se usan para introducir un discurso indirecto. Oye, aquí sí les solicito que hagan una captura porque es muy, muy interesante y necesario también para que puedan utilizarlas. Tenemos il dit, elle annonce, il affirme, elle demande, il s'exclame, elle raconte, il explique, elle prétend, il expose, elle croit, il juge, elle répond. Y hay muchísimas más, pero estas son las más usadas, ¿no? Cuando vamos a hablar de discurso indirecto al presente. ¿De acuerdo? D'accord. ¿Algún significado que no quede claro? Dieu, Dieu, Y juzga. il juzga. Ah, Ujú, ujú. Elle raconte. Cuenta, declara. Ah, Elle croit. cree, cree. Ah, claro. C'est clair. ¿verdad? Ça va. Ujú. Ahora, aquí tengo yo esta diapositiva que está repleta de información, salud, pero Ah, que merci. vamos a utilizar, ¿no? Para guiarnos un poco en la creación del discurso indirecto, ¿no? Que es lo que estamos viendo. Ahora, en los recuadros de la izquierda está todo lo que tiene que ver con el discurso directo, o sea, lo que uno dice directamente. Lo que está en la derecha va a ser la formación que vamos a tener en cuenta para expresar un discurso indirecto, o sea, retomar las palabras de alguien más, ¿no? Y decir, tal persona dijo que tal cosa. Ahora, hay muchas situaciones de este tipo en francés, ¿no? Muchas, muchas, muchas situaciones y cada una requiere una formación bastante específica. Yo lo que he hecho en estas diapositivas es eh, tomar las más utilizadas, las más importantes en cuestión de discurso indirecto, para explicarles un poco cómo funciona uno a uno. Entonces, tomando el primer recuadro amarillo, tenemos aquí en ámbito de afirmación, ¿no? On a Paul dit, il pleut.
¿no? Tenemos aquí que dice, Paul dice, llueve. Il pense, c'est dommage. Él piensa, ¿no? Dommage, ¿cómo lo vamos a traducir? Algo como, ayúdame, ¿cómo lo habíamos dicho alguna vez, dommage? Ya se me pasó. No sé. No es que desastre, es más algo como, qué lástima. Daño. Ya está, perdóname, se me había ido. Qué lástima quedaría, ¿no? C'est dommage, es qué lástima. Qué pena también. Entonces, ese es el discurso directo, ¿no? Que Paul dice que llueve y luego piensa, ¿no? Qué lástima. Ahora, ¿cómo podríamos pasar todo esto a un discurso indirecto? Añadiendo la palabra que después del verbo, ¿no? Y antes de lo que se reporta. Entonces tenemos aquí esta parte que dice, ¿no? Paul dit il pleut. En discurso indirecto quedaría Paul dit qu'il pleut. No es lo mismo que sucede en español, esta es la parte más similar, ¿no? De pasar de discurso directo, ¿no? Pablo dice llueve, Pablo dice que llueve o que está lloviendo, ¿no? Utilizamos la misma palabra, la misma situación. La misma parte aquí, il pense, c'est dommage, ¿no? Él piensa que lástima, qué pena. Il pense que c'est dommage. ¿D'accord? D'accord. Ese es el primer caso, en el que para poder hablar de discurso indirecto o estructurar una frase del discurso indirecto, vamos a añadir que, ¿no? Si, por ejemplo, yo digo, ¿no? El profesor dice, mañana hay examen, ¿no? Demain, il y a l'examen. ¿Cómo lo ponemos en discurso indirecto? Por ejemplo, Indira no se conectó hoy día, ¿no? ¿Cómo lo decimos? ¿Cómo le decimos en francés lo que dijo el profe? Les professeurs. Ujú, Le professeur dit ujú, qu'il. Il y a, ujú. il y a un examen. ¿Cómo se dice examen? Examen. Que il y a un examen a demain. 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 Ujú, exacto. Y ahí es donde vamos. Ok, el profesor dice que mañana hay examen, ¿no? Dit que. ¿De acuerdo? D'accord. Ahora, el segundo caso, que es bastante simple también, es cuando tenemos una pregunta simple, ¿no? Una pregunta que podemos responder tranquilamente con un oui o con un no, ¿no? Como por ejemplo, ¿es que vous sortez? ¿Es que vous sortez? Esta es una pregunta que podemos responder tranquilamente con oui o con no. ¿Mm? Ahora, cuando tenemos este tipo de preguntas, para mencionarlas en discurso indirecto, las vamos a tener puestas con la palabra sí. O sea, decimos, il demande si vous sortez, ¿no? Que en español quedaría un poco como, él pregunta si usted saldrá, si usted sale, ¿no? O a la pregunta, il fait froid, il demande s'il fait froid. Añadimos la palabra sí, ¿no? Para indicar, ¿no? Para hablar del discurso indirecto en cuestión de esta pregunta. Si yo pregunto, ¿es que vous avez mangé? ¿Cómo lo podemos reportar al discurso indirecto? Le professeur demande Ujú. si tu manges. Si tu as mangé o Si si tu as vous mangé. avez mangé. D'accord? D'accord. Ujú. Si vous que, Pardon? si vous avez mangé. Si vous avez mangé. Oui, ok. Ujú. Cuando vamos a reportar, ¿no? Vamos usualmente a mantener el uso de los pronombres y verbos.
O sea que si yo utilizo el vous de respeto, ¿no? O de plural, va a quedar así. No vamos a evitar cambiarlo a tú además, ¿no? Porque justamente lo que hacemos es tomar lo que otra persona dijo, ¿no? No podemos modificarlo de por sí. ¿Ok? Ok. Ese es el segundo caso. Cuando tenemos una pregunta simple en el discurso directo, cuando lo traemos al discurso indirecto, vamos a añadir si, ¿no? Il demande si vous sortez. Il demande s'il fait froid, ¿no? Elle demande si vous avez mangé, par exemple. ¿Mm? Vamos a ver el tercer caso. Cuando tenemos una pregunta con una palabra interrogativa de por sí, como por ejemplo, où allez-vous? O quand partez-vous? ¿Mm? Où allez-vous, ¿qué significa? ¿A dónde vas? ¿A dónde va usted? ¿A dónde vas? Où allez-vous? O ¿a dónde van ustedes también? Quand partez-vous? ¿Cuándo ¿Dónde partes? vas? ¿Cuándo ¿Cuándo te sales? vas? Mm. ¿Cuándo te Cuando vas? se va o cuando se van, ¿no? Cuando parten ustedes también. Ahora, estas preguntas ya incluyen una palabra interrogativa. ¿U? ¿Dónde? O con, ¿cuándo? ¿Cuál? ¿No? Ahora, ¿qué sucede cuando vamos a pasar esto al discurso indirecto? Nos escuchamos que alguien dice, où allez-vous? Y queremos decir, ah, tal persona dijo, ¿no? Preguntó, où allez-vous? ¿Cómo se hace? Lo que vamos a hacer es tener la palabra interrogativa sin inversión. O sea, queda, ¿no? Où allez-vous? Il demande où vous allez, ¿no? Deshacemos la inversión, que es característica de la parte de la pregunta en francés, ¿no? Y la dejamos en orden normal, como si fuese una frase afirmativa, más no interrogativa. ¿No? Quedaría, él pregunta dónde va usted o dónde van ustedes. Il demande où vous allez o il demande quand vous partez. No, no hay inversión. ¿D'accord? D'accord. Ujú. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Mm, No, c'est clair. D'accord. Vamos a continuar. Cuando tenemos preguntas como qu'est-ce que o qu'est-ce qui o qué en francés, ¿no? Por ejemplo, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? ¿No? ¿Qué hace usted? ¿No? ¿Qué está haciendo? O qu'est-ce qui se passe? ¿Qué pasa? O ¿qué voulez-vous? ¿Qué voulez-vous? ¿No? ¿Qué quiere? ¿Qué se le ofrece? ¿No? Este tipo de preguntas que incluyen estas palabras interrogativas, ¿cómo va a pasar el discurso indirecto? Que vamos a incluir la construcción ce que o ce qui. O sea, vamos a decir, ¿no? Il demande ce que vous faites. Il demande ce qui se passe. Il demande ce que vous voulez. Entonces, eso es importante tener en cuenta aquí. ¿No? Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿qu'est-ce que vous étudiez? ¿Cómo quedaría en discusión directo? Demande. Demande C'est que. ce que vous Mhm. étudiez. C'est que vous étudiez, oui. D'accord. Y siempre es ¿Sí? siempre es demand. Sí, porque sería pregunta, ¿no? En este caso. No, porque estamos viendo la parte con preguntas. Entonces, quedaría, ¿no? Il demande. Hay pregunta, vaya pregunta. Ujú. Oui. Solo en el primer caso es donde teníamos una situación en la que no es pregunta, ¿no? Estamos trayendo lo que dijo alguien más, ¿no? Paul dit qu'il pleut, ¿no? Paul dit que demain il y a l'examen, par exemple.
Ok. ¿Se va? Ajá. Ujú. A ver, entonces creemos una que otra frase también aquí. No, a ver, una frase en el discurso directo que incluya qué es qué o qué. Una pregunta. Yo tengo una duda. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia de qué es qué y qué es qui? Que qué es qué hace referencia más a algo que podemos responder siendo una cosa. Por ejemplo, ¿no? ¿Qué es qué buffet? ¿No? Ese qué está allí en función de que yo me espero una respuesta como estudiar, ¿no? O algo que tenga que ver con una cosa. Cuando tenemos, ¿qué es qui sepas? ¿No? Ese qui, lo que está teniendo allí, o lo que básicamente hace referencia es a un sujeto de una frase. O sea, em, muchas veces hace referencia a algo que puede ser, ¿no? Un evento o algo que toma la posición de ser un sujeto en sí, ¿no? Mientras que la otra, la que es qué, ¿no? Es más a una cosa, ¿no? Algo que tiene que ver más con con una acción de por sí, más no, que no cumple el rol de sujeto en la frase. Ok, gracias. ¿Mm? ¿No? Ya, ya. ¿Ok? Entonces, eso es que hace referencia a justamente ¿no? Cosas que a veces hace referencia a personas también. ¿No? Por ejemplo, cuando decimos Seki, ¿no? Seki, es quién es, por ejemplo. ¿No? Ahí tenemos el uso también de esta palabra, ¿no? Que hace referencia a alguien de por sí que podemos responder ¿no? Con un nombre y apellido, por ejemplo, también. D'accord. Entonces, ¿de acuerdo? Entonces es bastante así la diferencia. Ya luego lo vamos a ir viendo mejor posteriormente, pero a la base está esto, ¿no? Ujú. Oui. Ok. Mañana tengo algunos ejercicios que me gustaría que los resolvamos juntos en clase para ir viendo bien esta parte, ¿no? Porque puede ser un poco confuso al inicio, pero en realidad se comporta bastante parecido al español. Es realmente bastante parecido al español, solo que hay que ver bien las estructuras, ¿no? Por eso he querido mostrarles a modo de tabla, ¿no? La parte del discurso directo, cómo funciona, y discurso indirecto, cómo es que se transforma la situación al momento de una situación más de inversión, ¿no? De pasar del discurso directo, lo que uno dice en ese momento, a reportar o traer lo que dice otra persona. ¿Ok? Entonces, vamos a ir viendo algunos ejercicios mañana relacionados a esto. Y para terminar, hay el último recuadro que tenemos ahí, dice el imperativo, ¿no? En imperativo, cuando tenemos, por ejemplo, parte, mange, ¿no? Regarde, ¿no? Todos los imperativos que hemos encontrado, ¿cómo lo hacemos para reportarlo en discurso indirecto? Vamos a añadir la preposición de más el infinitivo del verbo. O sea, que si yo tengo el imperativo parte, ¿no? Yo lo reporto al discurso indirecto con il lui dit de partir, por ejemplo. O él le dice que se vaya. Él le dit de partir. Si yo tengo el imperativo mange, come, ¿no? Tenemos en el discurso indirecto, él dit de manger, ¿no? Él Tenemos dice así que la come. estructura para el discurso indirecto de este tipo de imperativo. ¿No? Porque quedaría distinto. En español diríamos, ¿no? Ella dice que comas, por ejemplo, ¿no? Tenemos esa estructura en español. ¿No? Él dice que estudies. Ella dice que comas. ¿No? En francés tendríamos la construcción con la preposición de seguido del mismo verbo al infinitivo, no al imperativo. ¿De acuerdo? De acuerdo. Entonces, Ujú. ese traducido al español sería él dice que comas. El de Exacto, no se en traduciría imperativo. como ¿qué? Porque si tú le dices al imperativo a alguien, por ejemplo, lee, ¿no? Si utilizas ese imperativo, lee,
en español, si alguien no escuchó, dice, ¿qué dijo? ¿No? Vamos a decir, dijo que leas. ¿No? Utilizamos esa estructura en español para reportar en el discurso indirecto un imperativo. En francés, lo que vamos a hacer es toda una transformación, incluir la preposición de. ¿No? Vamos a decir, il dit de manger, o il dit de lire, por ejemplo. No sé si me dejo entender. Oui. ¿Sí? ¿Saba? Ça va. Ça va. ¿Preguntas? ¿Alguna otra duda que haya surgido? No, c'est clair. ¿Sí, Claire? A ver, mañana, háganle captura a esto, por favor, y mañana vamos a hacer algunos ejercicios aquí en clase. ¿De acuerdo? D'accord. Bien, chicos. ¿Qué más les iba a comentar? Creo que ya está todo por hoy. Sí, de mi parte sería todo. Si no hay ninguna otra duda, nos podemos quedar por aquí. Y mañana, repito, tenemos estos ejercicios en clase, así que si alguien no entendió algo hoy, le recomiendo mucho conectarse mañana para poder vernos toda esta parte de los ejercicios y poder poner en práctica toda esta situación de discurso indirecto. ¿Ok? Que tengan una bonita noche. Una bonita noche, practiquen y nos estamos viendo mañana. Además, À demain. bonne soirée à Au tous. revoir. Au revoir. Bonne soirée. Bonne soirée.